Esta es nuestra primera clase de corrientes filosóficas contemporáneas. Entiendo que esta será filosofía 4 o filosofía 5. ¿Cómo la tienen ustedes? Ustedes vieron la antigua, la media, la moderna y esta es la contemporánea. Y después le viene corrientes actuales o estas corrientes actuales. No, esta es corriente actual. O sea, esta es la Esta es la número, materia. esta es la 5. Esta es la última, entonces. Porque a veces uno, cuando mira cuando uno, qué sé yo, hace como la programática de la línea de estudios, existe lo que se llama filosofía moderna, lógicamente que eso es Kant, eso es Descartes, Kant hasta Hegel, eso es empirismo, racionalismo y el idealismo crítico de Kant. Esto está muy bien encuadradito a partir de Descartes, que eso es la filosofía moderna. Ya se complica el ordenamiento entre los filósofos, entre los profesores de universidad. Si usted visita varios programas de universidades en distintas partes del mundo, en universidades que dan filosofía, se va a encontrar una divergencia, un desacuerdo enorme entre los programas cuando tratamos de ordenar lo que se llama la filosofía contemporánea. Cuando uno también reúne libros de historia de filosofía contemporánea, son muy pocas las coincidencias. Cuando uno se pone a mirar el índice y el material de estudio, son muy pocas las coincidencias entre un filósofo y otro y la forma de cada uno ordenar lo que se llama la filosofía contemporánea también es muy diversa. Filósofos como los que son así de orden tradicionalista en historia de la filosofía, como son, por ejemplo, Manuel Cruz, con su historia de la filosofía contemporánea, que es a quien yo más tiendo a seguir, Fraile, Hilberger, cuando tú los unes y otros filósofos cuyos nombres no lo tengo así a la boca, pero cuando tú los reúnes, tú notas que no se puede hacer una línea programática de cuáles son los autores que corresponden a esta asignatura. Ahora bien, cuando decimos filosofía contemporánea, prácticamente ustedes tienen dos clases, ¿verdad? Que se llama esta que estamos viendo, corrientes actuales, y se supone que vieron otra que se llamaba filosofía contemporánea. Debió llamarse así. Filosofía de la Edad Moderna, después viene contemporánea y después vienen movimientos actuales, que aquí se llama corrientes filosóficas contemporáneas, corrientes filosóficas, movimientos actuales. Y uno diría, ¿cuál es la diferencia entonces entre la número 4, que sería filosofía contemporánea, y corrientes actuales? El nombre nos sugiere que es en lo que estamos ahora. ¿Cuáles son los movimientos filosóficos en los que estamos metidos ahora, ya en este momento? Esa es la sugerencia que nos presenta el nombre de nuestra materia. ¿Qué es lo que tradicionalmente hablando yo he venido más o menos ordenando en mi mente como clase o diferenciación entre filosofía contemporánea y movimientos actuales? Lo que yo he hecho es hacer una división entre siglo XIX y siglo XX. Ya los que vieron filosofía conmigo, pues habrán visto eso. Filosofía del siglo XIX y filosofía del siglo XX. Como los movimientos contemporáneos, que es lo que nos toca ver, contemporánea en sentido llano, ¿qué es filosofía contemporánea? Si lo vemos desde la línea de los filósofos, filosofía contemporánea es de Hegel para acá, de Hegel para acá, ¿no? De Descartes a Hegel sería filosofía moderna y de Hegel para acá hasta nosotros sería filosofía contemporánea. De Hegel hasta nosotros. Ahora bien, si decimos desde Hegel hasta nosotros, Hegel no es siglo XX. Hegel
Hegel, Kant, Marx, Kant, Kant no, perdón, Marx, Comte, todo eso es siglo XIX. O sea que toda esa parte, propiamente hablando, es la filosofía del siglo XIX. Entonces, concluyendo, ¿qué es lo que nos toca ver a nosotros ahora? Entonces, nos toca ver filosofía del siglo XX. Nos toca ver cuáles son las secuencias de movimientos que se han sucedido en el tiempo durante el siglo XX. Esa es nuestra materia. Aunque estamos en el siglo XXI, ¿no? Pero lo que nos tocaría ver, lo más reciente, que es lo que nos está bombardeando. Aunque nosotros no nos hemos zafado todavía del modernismo para entrar en el contemporanismo, si se le puede decir de esa manera. No nos hemos zafado de la filosofía de la ilustración. Seguimos siendo hijos de la ilustración. Pero hay distintas formas de haber evolucionado o de haberse manifestado en otros movimientos, lo que se llama la filosofía contemporánea. Entonces, ¿qué nos toca ver? Repito, dentro de la contemporaneidad, tenemos 19 y 20, nos toca ver el siglo XX, que es lo más actual que existe a nivel de secuencias de movimiento filosófico. Si tú te preguntas, ¿dónde nos estamos moviendo en la actualidad? ¿Qué es lo que sugiere nuestra materia? Así de repente, ¿qué es lo primero que surge a mí como filósofo? Postmodernismo. Postmodernismo. A nivel de horizonte filosófico y pensadores que han querido repensar nuestra época, estamos sumergidos en lo que se llama el postmodernismo. Podríamos dar toda la materia en función del postmodernismo, pero creo que sería como sumergirnos demasiado en un ámbito cuando siempre las materias de historia de la filosofía hay que dar una secuencia en el tiempo y crear una especie como de esquema programático, un programa, un esquema en el cual se desenvuelva o se va desarrollando el curso de la historia de la filosofía. Por eso hay que mirarlo desde filosofía del siglo XX. La filosofía del siglo XX tiene como inicio de entrada lo que se llama la fenomenología. La filosofía del siglo XX comienza con la fenomenología, con Edmund Husserl y su homólogo, Max Scheler. Edmund Husserl, Max Scheler son los iniciadores, así a nivel de nombre y movimiento en filosofía, son los iniciadores de lo que se llama la filosofía del siglo XX, la fenomenología, que ustedes lógicamente tienen que estar saturados por nuestros filósofos y nuestros pensadores, que son muy ¿cómo se le llama? Muy de vanguardia, ¿no? Muy de ahora. Tienen que estar saturados de lo que se llama pensadores fenomenológicos y también pensadores, ¿cómo se le llaman a esto? Hermenéuticos, la hermenéutica, caminan juntos. Lo que se llama el mundo de la hermenéutica, del lenguaje simbólico y de la fenomenología, han formado como una simbiosis, ¿no? El lenguaje simbólico con lo que se le ha llamado la teoría cognitiva, ¿no? La cognición. También ustedes tienen que estar como muy saturados. La teoría cognitiva con su lenguaje simbólico, donde el hombre crea los nuevos pensamientos y proyecta la nueva historia. Entonces ahí tenemos la teoría cognitiva, que hasta cierto punto, si uno le busca el trasfondo filosófico, lo que está en la base, en el trasfondo filosófico de la teoría cognitiva como soporte,
es lo que se ha llamado la pragmática, que está presente en el siglo XX como un movimiento filosófico también. Ahí le he mencionado dos. Con el que se inicia, con lo que se inicia el siglo XX, por lo menos tenemos que identificar 6 movimientos filosóficos, por lo menos. Y he mencionado 3, pues he dicho 2, pero al decir posmodernidad, se puede entender la posmodernidad como una corriente filosófica también, con sus filósofos. Dígase Lyotard, dígase Bátimo, tiene sus representantes. Entonces ahí tenemos ya de los 6 grandes movimientos, 3 grandes líneas de pensamientos que hay que trabajar. Iniciamos la, eh, la fenomenología de Edmund Husserl y Scheller. Recuerden que yo le decía que hay una comunidad, una comunión entre la fenomenología, entre el simbolismo lingüístico, que sería la cognición, cuyo movimiento filosófico es la pragmasis, el pragmatismo en filosofía. En medio de ellos dos, se hizo alianza también con la hermenéutica, aunque la hermenéutica está como difuminada, es como si quisiera hacer un movimiento, pero la hermenéutica está difuminada entre varios pensadores, ¿verdad? Vitalista, existencialista, hay como varios pensadores, entonces como que no sé hasta qué punto se pueda entender en la hermenéutica como un movimiento filosófico, pero bien, entonces, después de estos, otro movimiento, hay 2 que no se pueden, hay 3 grandes escuelas dentro de la historia de la filosofía del siglo XX que es imposible dejar de mencionar. O sea, ¿cuáles son esos 3 grandes escuelas o movimientos? Lo que se han disputado el lugar de la ciencia, la filosofía de la ciencia, ha sido discutida por 2 grandes movimientos dentro del siglo XX. Una de ellas, el neopositivismo, que también ustedes tienen que estar saturados de lo que se llama la filosofía del análisis o la analítica o el neopositivismo. También se le llama por la lógica, ¿cómo se le llama? Porque ahora se me olvida el nombre. Neopositivismo en cómo recuperar el positivismo de Comte, pero es como también un neologicismo, no se le llama así neologicismo. El nombre ahora mismo se me escapa, pero bueno, positivismo lógico, esa es la palabra que busco. Entonces, se le ha llamado tanto positivismo lógico, recuerden que aquí está el rediseño, el rediseño de la lógica en la antesala de lo que se llama la escuela de Oxford como filosofía del lenguaje. Se ha diseñado lo que se llama ahí está Wittgenstein como el gran estandarte del siglo XX, que creó 2 grandes movimientos, uno en el neopositivismo y otro en la lingüística, en el positivismo lógico, con lo que se llama, siguiendo ¿cómo se llama? El padre del positivismo lógico. No es Russell, Bertrand Russell, como el filósofo más famoso del siglo XX. Recuerden que Bertrand Russell y Wittgenstein se disputan la hegemonía, la grandeza del siglo XX. El más famoso fue Bertrand Russell, y quien introdujo a Bertrand Russell en el mundo de los filósofos, Bertrand Russell introdujo a Wittgenstein en el mundo de la filosofía. Y Wittgenstein después se separa de Russell, creando la antesala de lo que se llama la lingüística, la filosofía de la lengua, con el uso. Por lo tanto, inspira la pragmática e inspira lo que se llama un conjunto de filósofos en la escuela de Oxford, se va a dedicar
a filosofía de la lengua. Entonces ahí tenemos otro grupo, otra línea de filósofos que van a hacer filosofía desde la lengua y van a convertir la lengua en filosofía. ¿Qué significa esto? Que nos van a decir que el hombre es hombre gracias al lenguaje y que la realidad es realidad gracias al lenguaje. Y quien quiera conocer al hombre, la cultura y al mundo, tiene que ir al lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje hace al hombre. No es el hombre el que hace al lenguaje, sino que el principio generador de lo humano es la lengua. Entonces, existe una línea de pensamiento donde el primer principio, recuerden que la filosofía estudia los primeros principios y los últimos elementos de toda la realidad. El primer principio y las últimas causas de donde todo viene, por lo menos el hombre, y del hombre viene todo, ponen al lenguaje. No se dice de esta manera, pero por eso es que se hace filosofía, porque convierten al lenguaje en el primer principio humanizante del hombre. El hombre no es hombre ni humano sin el lenguaje, sino gracias al lenguaje. Entonces hay una perspectiva así, lingüístico-filosófica, que se le debe mucho al Círculo de Viena y que cuyos padres ahí en la base están Wittgenstein y Bertrand Russell, y que inspiran lo que se llama una filosofía del lenguaje a partir de Oxford. Bueno, entonces, ¿qué ley así en medio de la diversidad? Yo dije que habían que identificar 6 y creo que hay más de 6, pero por lo menos tenemos que identificar los 6, digamos, de línea filosófica más contundente. ¿Cuál es el primero que hemos señalado? A la fenomenología con Edmund Husserl y Scheler. Después de Edmund Husserl y Scheler, si uno quiere seguirlo un poco como en secuencia histórica, ahí esa filosofía en medio de las guerras mundiales, dígase, entre el 18, recuerden que la Primera Guerra Mundial, la primera fue del 14 al 18, o sea, el 18, terminando la segunda década del siglo XX, hay un respiro antes de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comienza en el 36 y termina en el 45. ¿Cuántos años duró la Segunda Guerra Mundial? Del 36 al 45. Son unos añitos, ¿verdad? 9. La primera duró 4 años. Imagínense ustedes, gente que estaba metida en guerra para no salir y sin ver cuándo la guerra iba a terminar. Bueno, pero entre la primera, que terminó en el 18, y la segunda, que comenzó en el 36, hubo un respiro ahí. Ese tiempo fue un tiempo también de surgimiento de grandes filósofos. Esa filosofía entre guerras. Ahí encontramos el Círculo de Viena. Ahí están los gestores de la ciencia. El Círculo de Viena, y tenemos también ahí la Escuela de Frankfurt. El Círculo de Viena y la Escuela de Frankfurt. El Círculo de Viena, que nace no sé, Viena es, ¿cuál es la capital de quién? Bueno. De Austria. Austria, gracias. De aquel lado del mundo. De aquel lado del mundo también nació allá, pero se desarrolla en Estados Unidos. Lo mismo pasó con la escuela de Frankfurt. Nació en Francia y se desarrolla en Estados Unidos. Entonces, estas dos escuelas, Viena y Frankfurt, se van a disputar lo que se llama, lo que es la filosofía de la ciencia. ¿Qué se entiende por ciencia? Bueno, y están ahí en esta época, nacen y se desarrollan más o menos en esta época de entreguerras, entre guerra antes de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces ahí tenemos, como el Círculo de Viena es lo mismo que el Círculo de Viena es lo mismo, los nombres pueden crear distintas líneas de pensamiento, ¿no? Pero al final son los mismos pensadores. El Círculo de Viena es lo mismo que el neopositivismo, o lo mismo que le hemos llamado filosofía del análisis, o lo mismo que le hemos llamado positivismo lógico. Son distintos nombres que nos crean distintas formas de entenderlo y se privilegian distintos pensadores dentro de esos grupos y distintas líneas de acuerdo al nombre que le digamos. Pero de alguna forma forman el mismo grupo de pensadores. Lo que es el Círculo de Viena, filosofía del análisis, neopositivismo y positivismo lógico. 4 nombres para hablarnos de una misma realidad. La escuela de Frankfurt ya sería neomarxismo, otro nombre que se le podría dar a lo que se llama la escuela de Frankfurt. Frankfurt son marxistas, aunque encontraremos pensadores que aunque se unen a esos círculos, se van a diferenciar. Por ejemplo, Popper, que hoy día está batiendo en España y todo el mundo está queriendo pensar toda la ciencia de Popper, pero Popper es un hijo del Círculo de Viena. Se le ha llamado la oveja negra del grupo llamado el positivismo lógico, ¿no? Pero Popper era del grupo de los hijos de Carnap, del grupo. Entonces, crea un pensamiento y que ahora está resurgiendo con una cantidad de españoles detrás y de pensadores que están abanderando a Popper porque después de la caída del muro de Berlín vendría siendo, digamos, como su espacio para explotar. Porque él habla de un pensamiento donde la diversidad de los pensadores falsean y un pensamiento no tiene lugar, sino más bien una diversidad de pensamiento. Entonces, digamos que como que estas son las aguas después del siglo XX, estas son las aguas popperianas, entonces tenemos que, digamos, el espacio para explotar el pensamiento. Tal vez por eso él ha hecho fama en estos últimos tiempos. Y podríamos hablar de que su movimiento, si se quiere hablar de una nueva filosofía, se le llama falsacionismo. El falsacionismo, aunque no sé si hayan, porque todo el mundo vive hablando de Popper, pero no sé si se esté formando escuela, pero se le han dado 2 nombres a su filosofía. Se le ha llamado racionalismo crítico y se le ha llamado falsacionismo. Entonces tenemos como, si tú lo quieres ver como escuela, yo creo que lo vale por la cantidad de popperianos que hoy tenemos en día. Prácticamente es una línea de pensamiento. Popper, más que un hombre, es una línea de pensamiento por todos los seguidores actuales que hoy tenemos en filosofía de la ciencia. Recuerden que hemos hablado de que filosofía de la ciencia tenemos 3 movimientos que se la han disputado. El Círculo de Viena, Frankfurt y Popper, que nació del Círculo de Viena. Se han disputado la filosofía de la ciencia en el siglo XX. Y Frankfurt es quien ha llevado a la delantera en lo que se llama la filosofía de la historia, si no consideramos a lo que se llama a Bátimo y a Lyotard, entre otros. Recuerden que Bátimo y Lyotard son del posmodernismo y también hacen una lectura de la historia, pero ya no como la hace Frankfurt, porque Frankfurt hace una lectura de la historia a partir de las guerras mundiales. Son marxistas, mientras que los postmodernistas hacen una filosofía de la historia a partir de la caída del muro de Berlín, la caída de las grandes utopías y el postmodernismo como un hombre en fuga,
re- re- reestudia la historia de la filosofía a la luz de nuevos tiempos. Por eso yo le decía que si queremos hablar de lo vigente, de lo de ahora, tendríamos que hablar de posmodernismo y unos ensayos que van saliendo ahí, como son ¿cómo se llama? Eh, Bauman con la humanidad líquida. eh, no sé hasta qué punto se puede hablar de filosofía de de la tecnología. Ese término no ha surgido, pero hoy día tenemos la internet, entre las cosas nuevas que nos están bombardeando. Eso es muy reciente. La internet, la, la, lo más media, en otras palabras, que ubica más que internet, es un mundo nuevo en el cual nosotros estamos sumergidos. Entonces, hay quienes están queriendo como hacer filosofía desde la lectura, desde la tecnología, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto. Yo ahí todavía no sé quiénes son filósofos de avanzada de estos nuevos tiempos a la luz de la tecnología. Pero a la luz de la caída del muro de Berlín, tenemos los posmodernistas que ya están muy definidos como filósofos de los nuevos tiempos. Bueno, yo comencé la clase queriendo decirle una secuencia de filósofos y filosofías. Eh, Se los he dicho en desorden, no diciendo una cosa y otra. Tendrán que volver sobre el video y el reto será que me los ordenen para la próxima clase. Vayan sobre este videito y ordénenmelo. ¿Quién me falta por mencionar? Los existencialistas. Imposible dar el siglo XX sin el existencialismo. El existencialismo ya es filosofía de posguerra, ¿no? Después de la guerra mundial, la filosofía de la crisis de la humanidad, la filosofía del dolor de la humanidad. No se puede dejar de mencionar dentro de la filosofía del siglo XX lo que se llama el estructuralismo y el postestructuralismo. Imposible hablar de filosofía del siglo XX sin estructuralismo y postestructuralismo. Se nos está saturando de movimiento filosófico la clase, porque cada uno de esos movimientos es un mundo desconcertante. Y ¿cómo se llama? En los preámbulos del siglo XX, que ustedes yo creo que conocen más los preámbulos que el siglo XX, los que están en la entrada antes de entrar en el siglo XX y que han hecho más historia que lo que están en el siglo XX, porque nosotros cogimos los preámbulos y nos lo bebimos y nosotros somos más preámbulos que siglo XX. Los preámbulos son los llamados filósofos de la sospecha. Quienes están en la entrada del siglo XX son los tres llamados filósofos de la sospecha. Se le llaman filósofos de la sospecha porque de alguna forma tienen una lectura de lo que es la realidad, suponiendo una base, una infraestructura que domina toda la sobreestructura, toda la superestructura, y en la cual los primeros principios son subterráneos a la historia misma. Entre ellos tenemos a Freud, donde todo es eros y tánatos, todo es lívido, toda la humanidad y toda la historia, todo se explica desde el impulso sexual, todo se reduce a eros y tánatos. Tenemos a Freud, no quiero avanzar, sino solamente mencionarlo. Tenemos a Friedrich Nietzsche, también en la antípoda entre la filosofía de la sospecha, en la obertura al siglo XX. Recuerden que quien la abre es la fenomenología con Edmund Husserl, pero antes tenemos a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, con su el superhombre,
¿no? El superhombre. El ser humano desde la emoción y el sentimiento. Y sus mónadas con ventanas. Ya no sé si nos toque hablar sobre él, pero bueno, ahí está en la antípoda, ahí en la entrada. El otro gran, ¿cómo se llama? El otro que está a la puerta es Karl Marx. Karl Marx. Los tres son del siglo XIX. Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Los tres son del siglo XIX, pero digamos, están en la entrada, preparan el terreno para entrar en lo que se llama en el siglo XX. El marxismo, con su mirada, llamémosle así, socialista y economista de la historia. En la base del hombre reina la economía. En el caso de Marx, en la base del hombre reina la emoción, el impulso vital en el caso de Nietzsche. Y ahí que también venga otra corriente llamada vitalismo, aunque parece que no se ha fortalecido mucho. Y Sigmund Freud Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Yo le voy a mandar este videito. Basta con lo que hemos dado. Ordénenmelo para la próxima clase, para entonces comenzar a hacer una lectura de estos pensadores. Si Dios lo permite, trataré de subir este video a su WhatsApp, no ahora, cuando tenga espacio, y entonces ordénenme la secuencia. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Ay, pasen buen día. Adiós. Hacen buenas. Bye, profesor. Adiós, adiós.